El narcisismo en la familia es básicamente muy parecido al individual, ¿no? Al final se trata de un patrón persistente de grandiosidad, de necesidad de admiración, de falta de empatía, ¿no? Personas que ven en las personas solo ven la utilidad, ¿no? Utilizan a los demás en su propio beneficio. Entonces, sobre todo, la dificultad añadida en el entorno familiar es la dificultad de percibirlo, ¿no? De darse cuenta por parte de la persona que lo ha estado sufriendo toda su vida, pues porque ha normalizado ciertos comportamientos, ha normalizado ciertas emociones, ciertos sentimientos, y entonces puede ser muy difícil para la otra persona darse cuenta. Lo típico es que estas personas al final lo que consiguen es que todo gire en torno a ellos, o sea, lo importante son ellos mismos y sus hijos quedan en un segundo plano, y en todo caso son importantes en tanto en cuanto cumplen lo que ellos quieren, cuando son dignos del orgullo, ¿no? de los demás, pues porque así pueden sentirse orgullosos de ellos. Sobre todo también muchas veces lo que suele ocurrir es que como que hay una doble cara en estas personas, de cara a la galería, de cara a los demás. Suelen estar muy orgullosos de sus hijos, los alaban, hablan maravillas sobre ellos, pero luego de puertas para adentro como que la situación cambia completamente, y suelen ser padres que ignoran a sus hijos, que no les prestan atención, o que les están todo el rato recriminando o haciéndoles sentir culpables, ¿no? Eso suele ser muy conflictivo, ¿no? Sobre todo cuando la persona es un niño pequeño, pues que no sabe integrar todo eso, ¿no? Y se van creando una serie de problemas que a la larga, pues si no se tratan, pueden generar otro tipo de trastornos, ¿no? Como ansiedad, depresión, etcétera. Niños con una baja autoestima siempre se están sintiendo culpables por todo lo que hacen, siempre están muy orientados a los demás, a agradar, a no molestar, ¿no? Como que sienten que tienen que ir de puntillas por la vida, ¿no? También les suele costar muchísimo poner límites, ¿no? Son personas que no pueden defenderse, que como son culpables siempre hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pues si alguien se enfada con ellos, pues siempre lo racionalizan y de alguna manera entienden pues que tenía que ser así. Entonces, pues todo ello conlleva además, como te he comentado anteriormente, pues, problemas de autoestima, de ansiedad, depresión, incluso en algunos casos hasta trastorno de estrés postraumático, dependiendo de la gravedad. Sobre todo cuando, por ejemplo, el adulto viene a consulta, es cuando ya empieza a darse cuenta de que algo no está bien, ¿no? Entonces, suelen venir pues porque es que tengo muchos conflictos con mi madre, ¿no? Es que con mi madre además suelen normalmente justificarla al inicio, ¿no? Porque es un poco parte del juego, ¿no? De estos padres. Por ejemplo, en la madre narcisista suele haber mucha victimización. Entonces, la persona viene completamente convencida en muchos casos de que está haciendo algo mal y viene pidiendo ayuda, sobre todo para gestionar un problema, para gestionar cómo comportarse con su madre, cómo comportarse con el padre, pero aunque empiecen a saber que algo falla, vienen más bien convencidos de que son ellos mismos los que tienen el problema, ¿no? Los que tienen que aprender a hablar mejor, los que tienen que aprender a comunicarse mejor, ¿no? Entonces, poco a poco, al ir avanzando en la terapia, pues pueden ir dándose cuenta de que el problema está en el otro lado, ¿no? Y se empieza a avanzar. Normalmente pues suelen venir con mucha culpabilidad, con muy pocas habilidades sociales, muy pocas habilidades de afrontamiento, y bueno, poco a poco pues hay que ir trabajando todo eso. En estos casos, estas personas, el problema que hay con una persona con un trastorno narcisista de la personalidad es que no suelen ser conscientes del problema. Para ellos no tienen ningún problema, el problema lo tiene el otro. Entonces, en ese sentido es muy difícil, ¿no? O sea, se trata de que la persona que lo está sufriendo al final, que no se empeñe en cambiar al otro, porque no va a dar resultado por esa ausencia de conciencia del problema. De hecho, el trastorno narcisista no suele ir a terapia, y si va es por algo que no tiene nada que ver con el problema en sí, ¿no? Viene porque el otro a lo mejor no lo entienden o no le están causando a ellos un inconveniente, ¿no? Entonces, sobre todo es para la persona que lo está sufriendo, es que trate de salvarse ella misma, ¿no? Y que aprenda, como he comentado anteriormente, a poner esos límites, a gestionar los sentimientos de culpabilidad, a entenderse a sí misma y a salir de ese contexto, ¿no? A poner a veces, como he dicho, tierra de por medio, porque la otra persona no se le puede pedir peras al olmo y no se le va a sacar de ese comportamiento, de ese patrón. Bueno, en estos casos lo importante es primero darse cuenta, ¿no? Tomar conciencia de que está ese problema ahí, y después pues buscar mucha información, ¿no? Informarse, leer, ver vídeos para entender, ¿no? Cómo ha sido todo ese proceso, para entender por qué te sientes así o por qué la otra persona se comporta de
de esa manera, y es muy importante empezar a poner límites, ¿no? Muy poco a poco, porque la persona, primero, que no está acostumbrada a hacerlo, y después que el entorno no va a reaccionar bien, ¿no? Entonces hay que ir poniendo ciertos límites e ir avanzando poco a poco y mantenerse firmes, ¿no? Aprender a no entrar en provocaciones, ¿no? Aprender a no entrar en ciertas batallas, aprender a gestionar la culpabilidad, a trabajar todo esto pues en terapia, obviamente, normalmente es lo más recomendable, ¿no? Porque sobre todo después de tanto tiempo, ten en cuenta que de media las personas no son conscientes de esta problemática hasta los 30 años, la media más o menos, ¿no? Entonces, pues después de 30 años, ¿no?, enfrentándote a estas situaciones, probablemente habrá muchísimas secuelas que a veces se hace complicado trabajar solo, ¿no? Entonces, y por último también un punto muy importante es aprender a tomar distancia, ¿no? Una distancia emocional de este tipo de situaciones, aprendiendo a encuadrarlas de otra manera, aprendiendo a no dejar que te influyan, a cambiar la forma en la que te hacen sentir, y como último recurso, cuando nada de estas cosas funcionan, al final hay que aceptar la posibilidad de tener que distanciarte incluso físicamente de tu familia, ¿no? Aunque sea un padre o una madre, al final, aunque esté ese lazo de sangre, eso no implica que tenga que ser a costa de todo, ¿no? A cualquier precio. Entonces, a veces hay que anteponer el bienestar y la salud mental propia, que es el lazo familiar. Principalmente es una combinación de ambos, aunque tiene mucho más peso el componente aprendido. Al final hay una serie de factores en el contexto sobre todo del niño cuando es pequeño, que le pueden ir llevando a desarrollar un trastorno narcisista de la personalidad. Puede ser, por ejemplo, bien un niño al cual no se le ha prestado nunca atención, como que ha estado en segundo plano y al final acaba desarrollando una fantasía de grandiosidad y tal para cubrir esa falta de autoestima, y luego también pues puede ser de otra manera completamente contraria, que es el niño que ha sido excesivamente querido, cuidado, mimado, sobreprotegido, ¿no? Y que piensa que tiene derecho a todo pues porque sí, ¿no? Que los demás deben estar al servicio de uno mismo.